Hola, buenos días a todos. Un placer estar aquí. Muchas gracias, José. Dificilísimo hacer 30 minutos ahora menos después de los dos cracks que han estado antes, hablando de educación, hablando de espacios, hablando de transformación, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer y cómo intentamos pasar esta media horita agradablemente. Iba a empezar con una diapositiva distinta, pero salí esta mañana a correr, eso de maratoniano que decía José, que por cierto, él el domingo va a estar corriendo la media maratón de Madrid, o sea que bueno, que no quiero que deba decir nada. Salí a correr por Bilbao y me encontraba esta imagen, ¿no? Estaba amaneciendo y me encontraba esta imagen y yo he venido hoy a hablar principalmente de transformaciones y de transformaciones de espacios, teniendo en cuenta que el espacio no es ni más ni menos, o la arquitectura, no es ni más ni menos que una herramienta que nos permite conseguir que ciertas cosas que queremos que ocurran de verdad. ¿Vale? Voy a hablar de educación, evidentemente, y principalmente, pero hace unos años, yo soy de Burgos y mi padrino era de aquí, y venía a menudo a Bilbao. De esto hace ya 30, 40 años, y me encontraba un Bilbao totalmente distinto al que hay ahora. La arquitectura y el espacio cambió. Hubo que deconstruir Bilbao para volver a construirlo. Y ejemplos como esto creo que son el claro referente que cómo la arquitectura y los espacios pueden ayudarnos a transformar la sociedad. Voy a hablar de esto y voy a hablar sobre todo de equilibrios. Voy a hablar de equilibrios, una palabra que me parece magnífica y que creo que en un mundo en que todo va tan rápido y que están ocurriendo tantas cosas, debemos de regresar un poco a esa necesidad de buscar constantes equilibrios. Y de esto hablaba Steve Jobs cuando en el 2011 presentaba el iPad, utilizando una frase de Edwin Land, el antiguo CEO de Polaroid, decía que el siglo XXI estará en manos de aquellas organizaciones o personas capaces de equilibrar tecnología y creatividad o tecnología y arte. Decía que el futuro estaría en este fantástico equilibrio. Y resulta que, para mí, este equilibrio está entre las personas y las máquinas, entre las emociones y la razón, entre lo que estamos educando ahora mismo unos niños, esta que está ahí a mi lado es mi maravillosa hija, más o menos en la época que yo decidí dedicarme a hacer colegios. Yo tenía un estudio de arquitectura en el año 2007, llegó la crisis, me arruiné, tenía en aquel momento 12 arquitectos trabajando, me quedé solo y me tuve que reinventar. En esa reinvención tuve la suerte de dar con una persona, una gran pedagoga, que después de estar 3 años prácticamente sin trabajo, en el 2011-2012 me dijo que se necesitaban arquitectos creativos para transformar la educación, porque si no transformábamos los espacios de la educación, era inviable transformar la propia educación. Y me puse a ello. En el 2012 empecé a trabajar al respecto y empecé a analizar lo que estaba ocurriendo. Y me di cuenta que la educación se estaba transformando porque el mundo se estaba transformando radicalmente. Y muchas de las cosas que van a hacer estos niños que estamos educando ahora mismo, que antes las iban a hacer ellos, disculpad, la van a hacer ya las máquinas, la van a hacer los robots, no se van a encargar ellos de todo esto. Y para eso, como bien dice Kai-Fu Lee en el fantástico TED, Kai-Fu Lee es el responsable de innovación de Apple, dice en su fantástico TED que tiene, dice que en los próximos años van a desaparecer la mayoría de las profesiones que están haciendo ahora humanos, van a desaparecer no tal cual, sino que ya no las van a ejercer los humanos, sino que las van a realizar los robots. En 5 años aproximadamente, todas aquellas profesiones que tienen que ver con la repetición van a desaparecer. En 10 años, las que son profesiones que tienen que ver con las rutinas van a desaparecer. En 15 años van a desaparecer las profesiones que tienen que ver con la optimización. Van a desaparecer de nuestro mundo. Van a ser parte del mundo de las máquinas. Las personas ya no lo vamos a desarrollar. ¿Qué es lo que va a quedar? Todas aquellas profesiones, todos aquellos trabajos que tengan que ver con creatividad y con estrategia, con emociones, con sentimientos y con la parte humana nuestra. Esto es lo que nos va a diferenciar. Y curiosamente, y nombrando a Sir Ken Robinson, que anteriormente citaba a José, en su fantástico libro, que por cierto, José, sí que lo han visto más personas que el de las ardillas, porque el de las ardillas lo vieron 48 millones, este lo han visto 53 millones de personas. El vídeo de Ken Robinson que se titula Las escuelas matan la creatividad.
las actuales escuelas matan la creatividad. No voy a ser tan negativo, creo que muchas de las actuales escuelas matan la creatividad, pero hay muchas que no, hay muchas que están cambiando. Y de hecho el País Vasco yo creo que es un claro ejemplo de esta transformación que está ocurriendo en el mundo de las escuelas. Pero realmente es así. Tuve la suerte de participar, estamos trabajando en un proyecto con Costa Rica, transformando diferentes colegios, y me encontraba en una ponencia trabajando con la transformación de uno de los colegios y les estaba dando una charla a los niños sobre cómo aplicar la creatividad para transformar sus propios colegios. Y esta pequeñaja, Iris, me escribió, yo estaba dando la charla y veía que ella estaba tomando notas. Y me pasa un papel a los 5 minutos de estar hablando yo sobre creatividad, espacios, educación, y me pasa una nota con esto. No entendemos nada, aunque pongamos mucha atención, ¿vale? Eso es lo que pasa en la educación. Estamos empeñados en intentar enseñar cosas que los chavales ya no necesitan aprender porque no les preocupan estas cosas, porque muchas de las cosas que estamos ahora mismo intentando compartir con ellos las van a realizar las máquinas o lo van a tener aquí. La mayor parte del conocimiento, como bien dice Manuel Castells, de la humanidad está aquí. El 95% de todo el conocimiento de la humanidad está ahora mismo en Internet. El 90% es accesible, hay un 5% que no. Entonces, si todo esto está cambiando, ¿por qué no cambiamos también los lugares donde van a aprender todos estos chavales? Actualmente, como resultado de las antiguas escuelas, Francesco Tonucci, un grandísimo pedagogo italiano, dibujaba el esquema de una escuela como esto, y muchas de nuestras escuelas funcionan actualmente como esto, como estas máquinas donde metemos a los niños, metemos por otro lado los materiales didácticos, lo que hay que enseñarles, y se lo vamos inoculando a los niños. Los que no lo cogen bien, se los echamos para afuera, ¿vale? Y los que lo cogen bien van para adelante y van funcionando. Estos son los espacios actuales que se encuentran estos alumnos en sus escuelas actualmente. Cuando, mientras tanto, ellos procedían de entornos de este tipo. Ellos venían, el comienzo de la educación es en el hogar, es en la escuela. Y los chavales se encuentran lugares como estos para aprender y están a gusto, son confortables, sus casitas cariñosas donde están aprendiendo. Y entre medias pasan a otros lugares, pero es que arrancan aquí y van a terminar en lugares como estos. Esto es Google, ¿vale? Todos os sonará Google. Google mal no les va. Y tienen muy claro una cosa. Una persona es infinitamente más productiva cuando el entorno donde está trabajando o donde se está educando es agradable, es luminoso, es colorido, es divertido. Y entre esto y lo anterior nos encontramos con esto. Estas escuelas. O sea, el 80% de las escuelas que visito actualmente en España y fuera de España, esta es la referencia. Unos niños, unos chavales puestos todos en fila, además todos juntitos en una caja que se llama aula, construida y colocados todos ellos según la fecha de fabricación del niño. ¿Sí? Se les mete a todos en ese pack y a estudiar, a escuchar a un profesor un montón de conocimientos que muchas veces lo tienen más fácilmente encontrar en Internet. No digo que no deban existir los profesores, todo lo contrario. Los profesores es la base de la educación ahora mismo, las personas. Hablaba el otro día en una conferencia, estaba con un gran amigo, con Sisto Arias, y comentaba que había estado en un entorno educativo y había un profesor dando clase que era un robot. Y preguntó a los asistentes en ese evento que cuántos de ellos, que eran la mayoría maestros y maestras, pensaban que un robot les iba a quitar su trabajo. Y unos levantaron que sí y otros levantaron la mano con que no. Pero uno contestó algo muy sabio. Dijo que los robots van a quitar los puestos de trabajo a aquellos profesores que se comportan como robots. Y jamás le va a quitar el puesto de trabajo a aquellos profesores que funcionan desde la emoción, desde los sentimientos. Pero todo esto tiene mucho que ver con los espacios. Como os digo, espacios como este, que, bueno, el que habéis visto anteriormente es el resultado de esto. Esto funcionó de maravilla. Funcionó de maravilla en 1840. Cuando la educación lancasteriana se impuso porque había un montón de gente que venía en grandes oleadas de las zonas rurales a las grandes ciudades industriales. Y entonces había que educarles a todos de una forma muy rápida y muy económica en un lugar, porque luego ellos iban a ir a todas esas empresas que en aquel momento no estaban conectados y tenían todos que hacer lo mismo. Y funcionó de maravilla, pero curiosamente, 2 siglos después nos seguimos encontrando los mismos espacios. Espacios como estos, donde tenemos una serie de cajitas que llamamos aulas,
donde, con unos pasillos centrales. Ahora han cambiado un poco, ¿vale? Ahora son espacios un poco más modernos, pero seguimos teniendo cajitas con grandes pasillos, porque todos estos espacios, en su día, en el 1840, cuando hubo que diseñar aquellas escuelas que no existían anteriormente, habían habido universidades, pero el concepto es distinto, todas estas escuelas resulta que las diseñaron arquitectos que se dedicaban, como no habían hecho escuelas antes, hacían fábricas o cárceles, hacían espacios como estos, ¿eh? Muchas aulas y grandes pasillos. Muchas celdas y grandes pasillos. Este es el resultado de muchas de las escuelas actuales, pero todo está cambiando. Ha llegado el momento de derribar todos esos muros que separan todas esas aulas para crear espacios globales, flexibles, versátiles, divertidos, donde los chavales aprendan otra cosa que no son tantos esos conocimientos que se les inoculan en el cerebro que veíamos antes. Porque resulta que tenemos un maravilloso medio que es Internet, que ha derribado los muros de nuestras actividades. Ya conceptos como trabajar en una oficina, en un lugar físico y único. Yo esta mañana, antes de irme a correr, a las 6 y pico, estaba trabajando en el hotel con mi ordenador. Mi oficina está donde está mi ordenador. Ayer estuve trabajando un rato en el avión o en el aeropuerto antes de venir hacia aquí. Donde está mi ordenador está mi oficina. No quiero decir nada de agencia de viajes. Ahora, agencias, sí, las experienciales es otra historia, pero billete de avión ayer para venir aquí, eso se hace directamente en Internet. Billete de tren para la próxima semana me voy a México, el billete de avión otra vez en Internet. La reserva de los hoteles en México en Internet. Con lo cual, estos espacios que eran agencia de viajes están desapareciendo, por lo menos con el concepto antiguo que había. El espacio tienda, pues los 2 últimos libros me he comprado uno en Amazon y otro en la Casa del Libro por Internet y me han llegado a mi estudio. Con lo cual, Internet ha derribado todos los muros virtuales o digitales de nuestras actividades y nosotros seguimos empeñados en mantenerlos en nuestras escuelas, en nuestros lugares de aprendizaje, porque además enseñamos a los chavales en cajitas, ¿vale? Ya no lo llamamos conocimiento, lo llamamos contenidos y como su propio nombre indica, contenido es algo que está metido dentro de algo. Enseñamos los contenidos de sociales, los contenidos de lengua, biología, matemáticas y esta es la escuela, pero esto no es la vida. La vida es esto, la vida es todos los colores mezclados, todos los colores unos con otros, creando diferentes escenarios, con diferentes identidades de diferentes personas. Esto es realmente la vida. Y esto llega también a los espacios, llega a nuestras maravillosas ciudades y a nuestros distintos entornos de aprendizaje o de vida. Hay un proyecto fantástico ahora mismo, liderado por una agrupación de ministerios de educación de toda Europa, que se llama European Schoolnet, donde están transformando el concepto del aula del futuro, Future Classroom Lab, ¿no? Y esos espacios, como veis, son espacios que ya no tienen muros, son espacios unidos unos con otros, espacios fluidos, donde podemos desarrollar diferentes actividades dependiendo de las diferentes necesidades y los diferentes paisajes o escenarios que requerimos. Sí que es cierto que se mantienen algunos sitios que requieren estar cerrados, porque evidentemente el laboratorio de química, por ejemplo, tenemos que tenerlo cerrado, o el aula de música donde estamos tocando la batería tiene que estar cerrada para no molestar a los demás, pero el resto de los espacios tienen que ser fluidos porque nuestras actividades son fluidas y porque las personas somos distintos y cada uno requerimos espacios distintos y algunos requerirán estar sentados cómodamente en el suelo o en un sofá, estar de pie o en un taburete alto. Y esto es lo que se está planteando. ¿Y por qué se está planteando todo esto? Porque, como decía antes, lo importante ya no es el conocimiento. Que sí que tenemos que adquirir esos conocimientos básicos. Tenemos que saber contar, saber hablar, saber de ciencias, pero los conocimientos básicos. Pero realmente, todos esos conocimientos lo van a tener mucho más fácilmente memorizados o guardados las máquinas y no nosotros. ¿Nosotros qué tenemos que tener o qué tenemos que poner en prácticas? Nuestras destrezas o habilidades, como bien cuenta el Plan Bolonia. Hay 2 grandes movimientos, uno es más dirigido desde los Estados Unidos, que habla del movimiento STEAM, ahora hablaré un poquillo de ello, que es STEAM son las siglas de Science, Technology, Engineer, Arts and Mathematics, ¿vale? Que son evidentemente conocimientos. Pero el sistema europeo habla más de habilidades, Bolonia habla más de habilidades, habla de
lo que hay que formar o en lo que hay que formar a todos estos chavales y chavalas es en el pensamiento crítico y la resolución de problemas, es en la colaboración usando redes y liderazgo, es en la iniciativa y el emprendimiento, la creatividad y adaptabilidad, la capacidad de comunicarse con los demás y de entender lo que le están contando, o sea, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal, la capacidad o análisis de lo que le cuentan y ese espíritu crítico y la capacidad de crear. Es la gran habilidad frente a cualquier máquina, de momento y por mucho tiempo, aunque sí que ya se dicen que hay algunas máquinas. Estaba ayer en una charla sobre inteligencia artificial y hay algunas máquinas que están empezando a crear ya, ¿vale? Están empezando a pintar o a componer música también, ¿vale? Pero bueno, yo sigo dando todavía a que esto sea algo mucho más humano que de los robots o de este mundo más tan tecnológico que estamos creando. Y la mayoría de las empresas, según el World Economic Forum, están solicitando ahora mismo que todos estos chavales que salen de nuestros colegios, ya no es importante el currículum, eso que han estado aprendiendo. Google ya no pide el currículum. Yo en mi estudio de arquitectura no pido el currículum. Charlo con las personas que vienen, se hacen una serie de pruebas y vemos que saben. Y si tienen que adquirir conocimientos, se les enseña. Pero lo que es importante ahora mismo son estas habilidades. Y fijaros la diferencia en tan solo 5 años de cómo han cambiado las cosas. En el año 2015, las habilidades que exigía cualquier gran empresa eran resolución de problemas, coordinación con los demás, gestión de personas, pensamiento crítico y así hasta 10. En el 2020... Para el 2020 lo que se exige es resolución de problemas, esta se ha mantenido, pensamiento crítico pasa de la 4ª posición a la 2ª, creatividad sube de la 10ª a la 3ª, gestión de personas, desaparecen algunas como control de calidad, damos por hecho ya que eso no es tan necesario porque lo llevamos inoculado, que la calidad esté ahí, pero lo que hay que fichar es a personas que tengan todo esto. Y en esto, fijaros, las 3 primeras aparecían en las mismas habilidades, o incluso la 4ª también, y la 5ª, que se plantean en las destrezas y habilidades que exige esta nueva educación. Y todo esto, evidentemente, tiene que unirse, como se une nuestro cerebro, y eso que, bueno, últimamente dicen que ya no está tan claro que haya un lado racional y otro lado más emocional o más artístico, pero todo esto hay que unirlo, y hay que unirlo en un entorno determinado, y hay que formarles en un entorno determinado. Y estos son los entornos que se están trabajando actualmente y que están cambiando la educación. Siempre lo he dicho, el espacio no es ni más ni menos que una herramienta. No puede estar por encima de la pedagogía, de las metodologías. Esa es la base de toda la educación, el proyecto pedagógico y las metodologías que utilizan. Pero para poder llevar a cabo, como me decía aquella persona que en el 2012 me dijo que se necesitaban arquitectos creativos para transformar la educación, ella me dijo, mira, hemos llegado al tope de innovación en nuestro colegio. Estamos con las nuevas metodologías, lo que se denomina las metodologías activas o emergentes, que son aprendizaje basado en proyectos, flip classroom, inteligencias múltiples, inteligencia emocional, trabajo cooperativo. Estamos trabajando todo esto, pero lamentablemente ya no podemos seguir creciendo. Y no podemos seguir creciendo porque estamos encapsulados, estamos dentro de estos pequeños espacios que no nos permiten ni trabajar en cooperativo, muchos de ellos con grandes pupitres que es muy difícil mover. No tenemos espacio para todo esto. Y esto está cambiando radicalmente. De verdad, se está produciendo un cambio absolutamente trascendental. Tenemos la suerte de estar trabajando actualmente en España, en México, en Costa Rica, en República Dominicana, y está habiendo un tsunami increíblemente transformador de la educación. Y nos estamos encontrando espacios con esto, espacios abiertos donde los chavales trabajan en cooperativo, y cooperativo no significa trabajar todos juntos. Trabajar todos juntos significa trabajar todos juntos. Trabajar en cooperativos, trabajar en equipo. Es como un equipo de básquet, ¿no? Mi hijo juega al básquet y él es pívot. Pues él, si hace bien su jugada, todo su equipo está agradecido y todo el equipo se la valora. Pero él tiene que hacer su parte de jugada, que es de pívot. Luego están los aleros y el resto de su equipo. Pues esto es igual. Entonces, trabajar en equipo es colocar a niños que estén analizando un problema, esta maravillosa metodología que se está imponiendo ahora mismo en los colegios, que es el aprendizaje basado en proyectos o el PBL, Problem Based Learning, ¿no? Donde un grupo de chavales están analizando, otro grupo de chavales están generando ideas, buscando soluciones a los problemas iniciales
sociales, otros están en un área maker, que están prototipando y construyendo, y otros están en un área de compartir con los demás qué es lo que está pasando, de comunicar a los demás, o con las maravillosas cromas, que se bajan estas lonas croma y se lo graban para ponerlos en YouTube y en Internet y compartirlo con todos los demás. Esta es la transformación que está viendo, y es increíble. Al final, esto no es ni más ni menos que la materialización de un proceso creativo de pensamiento. El aprendizaje basado en proyectos, o el PBL, Problem Based Learning, o el aprendizaje basado en retos, no es ni más ni menos que un proceso para la creatividad. Es el método científico transformado y tangibilizado con unos prototipos finales, ¿vale? Pero al final, igual que el Design Thinking, esto realmente lo que nos permite es que los chavales generen nuevas ideas de una manera recurrente y continua. Espacios para compartir, espacios para diseñar, espacios para construir, para hacer. Hemos perdido también construir con las manos, construir cosas. Ya, bueno, colocar un martillo o un serrucho en una escuela parece pena de muerte, ¿no? Que los niños utilicen todas estas cosas. Tienen que construir, tienen que prototipar. Los niños nacen constructores, nacemos constructores y hacedores. Hace poco estaba en Ibiza con un buen amigo que tiene un niño de 3 años. Nos pusimos a charlar, mi amigo y yo, y a los 10 minutos vino y nos enseñó que había construido un castillo precioso con una pluma, le había colocado unas cuantas cochas por alrededor. Había construido su castillo. El niño tenía 3 años. Nacemos constructores y nacemos creativos. Pero todo eso se nos va matando. No por la educación solamente, que también, sino por la sociedad, porque nos evitan eso tan tremendo que es equivocarte, que es fracasar. Cuando se castiga el fracaso, se castiga la creatividad, porque sin fracaso y sin equivocarte no puede haber creatividad. Estos son los espacios que están apareciendo y que están transformando las diferentes áreas. Chavales que están pues, sentados en el suelo o en los sofás, con sitios para escribir y para compartir. Espacios como estos, de un colegio de Alicante, que eran, pues eso, pasillos, aulas a los 2 lados. Pues bueno, más parecido, yo creo que esto parece más una imagen de un hospital que una imagen de una escuela. Esto era a principio del año pasado, del 2018, esto es en septiembre del 2018. La imagen es, aunque no lo creáis, esa puerta de ahí, es esa puerta de ahí, es el mismo espacio, ¿vale? Lo único que se ha abierto, se ha comunicado para que los niños puedan estar pasando de una aula a otra. Las aulas eran así en este espacio. Este era el espacio, pues eso, con unos pupitres que los chavales pequeñitos difícilmente podían mover, que difícilmente se podían aplicar esa creatividad o trabajar en grupo entre ellos. Estos son los espacios que se están abriendo, espacios donde la neurociencia es básica, donde intentar entender por qué funciona el cerebro nos ha hecho entender por qué ciertas metodologías funcionan y nos permite generar los espacios adecuados para implementar dichas metodologías, porque el cerebro en ciertas circunstancias aprende y en otras no. Por ejemplo, fijaros qué cosa tan tonta y tan nimia, pero las formas curvas. Hay un estudio de una universidad americana que cuenta cómo los seres humanos preferimos las formas curvas a las angulosas, porque las angulosas, nuestra amígdala detecta agresividad. Y si detecta agresividad, te pone en tensión. Y si te pones en tensión, no estás facilitando los procesos de aprendizaje. O la utilización de los colores, o la utilización de la iluminación, o los espacios flexibles y abiertos que se comunican unos con otros. Espacios como este, espacios muchos de ellos oscuros, espacios encorsetados, como os digo, espacios donde los niños están ahí sentados, que no se ven muy bien, están sentados en ese rincón, que se convierten en espacios como estos, espacios coloridos, espacios donde el cerebro aprende también. Decía Loris Malaguchi, el fundador de las escuelas Reggio Emilia, un gran proyecto pedagógico italiano de los años 50 del siglo pasado, decía que el espacio es el tercer maestro. Todo niño tiene 3 maestros, los adultos, sus iguales, ¿vale? Pero no solamente el profesor, sino sus padres, sus tíos, los amigos de sus padres, y así todos los adultos. El segundo maestro son sus iguales, sus compañeros, sus amiguitos, sus primitos, y el tercer maestro es el espacio, porque el espacio también enseña. En un espacio agradable somos mucho más productivos y aprendemos muchísimo mejor. Espacios, si veis aquí, con tabiques móviles, ya no con paredes, tabiques móviles que cuando se quieren poner a trabajar 2 clases juntas se pueden poner a trabajar en cooperativo todos los niños, incluso ahora ya con los nuevos modelos
modelos pedagógicos, niños, pues el último espacio que hemos desarrollado, por ejemplo, en Soria, en un colegio de Soria, ya trabajan los niños de primaria junto con los niños de secundaria en proyectos conjuntos, porque la mezcla de edad también es básica, ¿no? Espacios donde los chavales están en el suelo, donde pueden pintar el suelo, cualquier elemento es para que puedan utilizarlo para transformar, o espacios como este, que es la última creación que se ha generado entre un grupo de personas, entre neurólogos, pedagogos, especialistas en mobiliario, para Valencia, donde en base a los principios del proyecto pedagógico de una comunidad que se llama colegio, se ha creado el diseño de los espacios para que puedan enseñar como ellos consideran y según sus valores y su identidad. El colegio, al fin y al cabo, o por lo menos no debe ser más que el punto de encuentro entre el espacio, como decía antes, donde se inicia la educación, que es el hogar, que es la casa, que te permite ese cobijo, esa personalidad, esa tranquilidad, y el espacio ciudad, el espacio de trabajo, donde van a ir todos esos chavales y donde tienen que implementar esas habilidades y esas destrezas. En este caso, espacios que se han buscado cariñosos, espacios que se han buscado donde los niños se encuentren confortables y reconozcan sus orígenes, básico. Es dentro de eso que hablábamos antes del equilibrio. Para mí es básico el equilibrio de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esto es la educación, enseñarles a los chavales de dónde vienen. Este es un colegio en Valencia, ¿no? Entonces está basado en la unidad edificatoria de la vivienda valenciana, que es la barraca valenciana. Entonces es un colegio que se basa en las pequeñas barraquitas que se unen y se van creando entre ellas las maravillosas plazas de nuestras ciudades. Esto es Valencia, esto es una de las plazas de Valencia. Entonces, poco a poco, nuestras casas se conforman en barrios que poco a poco van conformando nuestras ciudades. Barracas que conforman pequeños barrios. Aquí tenéis el ejemplo, en este caso, es las barracas del barrio de infantil, con su placita de infantil, las barracas del barrio de primaria, con su placita de primaria, las barracas del barrio de secundaria, con su placita, y las de bachillerato. Y entre medias, la gran plaza mayor de la ciudad, donde está el ayuntamiento, el equipo directivo, donde está la tienda, donde venden el merchandising, la ropa del colegio, donde está la biblioteca, donde está el bar, o en este caso su comedor y la cafetería, y conforman esta ciudad que no es ni más ni menos que el lugar principal de aprendizaje de cualquier chaval. Bien decía Francesco Tonucci que tenemos que buscar que las ciudades enseñen a nuestros niños, y lamentablemente cada vez menos o muchas de nuestras ciudades nos enseñan. Yo creo que en este caso, bueno, Bilbao tendrá sus problemas, pero repito, esta mañana cuando salí a correr por ahí por el río, creo que es un grandísimo sitio, está lleno de parques, sitios estanciales para los niños, sitios para practicar deporte, es un lugar fantástico, ¿no? Creo que realmente hay que buscar abrir todos nuestros espacios, hay que comunicarlos. No, el espacio de aprendizaje no es dentro del colegio, es dentro y es fuera del colegio, pero sobre todo espacios para la diversión y el juego. El juego es la gran herramienta de aprendizaje de las personas y de los animales. Los leones aprenden a cazar jugando con su madre que hacen que están cazando. Lo mismo es la educación. Los niños tienen que jugar, se tienen que divertir, porque como bien dice David Bueno, se ha demostrado que el aprendizaje, para que adquiramos un conocimiento, memoricemos algo, tiene que estar asociado a una emoción. Si la emoción es positiva, asociaremos aprendizaje a cosas positivas y querremos seguir aprendiendo durante toda nuestra vida. Si la emoción es negativa, acordaos la frase esa que bien dice Óscar Abellón de Soria, la letra con sangre entra. Sí, claro, la letra con sangre entra, porque la sangre, el dolor es una emoción también dura, pero es una emoción también. Entonces sí se puede enseñar con sangre, con dureza y con miedo. El grave problema es que vamos a asociar, o los niños van a asociar la palabra aprendizaje al miedo y al dolor. Y si se basan en eso, en el momento que no necesiten aprender, no van a querer aprender el resto de su vida. Y no solamente eso, sino que el resto de su vida no van a pasar fatal, porque cada día aprendemos algo nuevo. Y pensar todos los días y vivir con la inquietud de qué van a aprender y qué van a sufrir ese día es algo malísimo. Volvemos a Kai Fu Lee, a cómo había empezado, este fantástico TED que os comentaba, y iniciaba mi exposición hablando de la robótica y este mundo al que vamos, ¿no? Kai Fu Lee, al final de su TED, añade un nuevo eje a su exposición, es ese eje vertical. De igual manera que hablamos de optimización y creatividad, él habla del nuevo eje vertical, que es la compasión.
o compassion, ¿vale? Compassion, la traducción no es solamente compasión, sino es generosidad, es compartir, es ser humano. Pues, y él comenta en su fantástico TED que hay muchos puestos de trabajo que van a ir desapareciendo, sobre todo los que están aquí y los que están aquí, pero hay muchos otros que van a aparecer nuevos o se van a potenciar muchísimo, como es el trabajo de profesor, el trabajo de acompañar a las personas mayores, el home teacher, el profesor de casa, el trabajador social, etcétera, etcétera. Termino con el último dibujo que me hizo Iris, justo al terminar este encuentro que tuvimos. Me regaló, después de haberme regalado ese otro que no entendemos nada, aunque pongamos atención, me regaló cómo le gustaría a ella que fuera su escuela. Y así le gustaría que fuera su escuela, un lugar de juego, diversión y donde se puedan crear niños como esos dos, que son mis fantásticos niños, que son los culpables de que hoy esté aquí. Muchísimas gracias a todos.